Muy buenos días a todos. Qué hermoso poder despertar y ver la luz de un nuevo día. Pero hay muchos que todavía no disfrutan de esa salud. Hay muchos que quizá ni despertaron el día de hoy. Yo creo que sería bueno que oráramos por ellos. Tenemos varios enfermos en la iglesia dedicados. Yo quisiera que tomara usted un momento durante el día, durante la mañana, y los recuerde por nombre. Hermanos que fielmente han estado con nosotros, pero ahora la enfermedad los tiene postrados. Sigamos orando por misioneros que han estado enfermos, como Karina Araiza, allá en Oaxaca. Hermanos que han usado sus talentos para alabar al Señor, como el hermano Aarón Medrano. Hermanos que han dedicado su vida al servicio del Señor, que ahora están sufriendo con este COVID. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y podamos recordar a estos hermanos en esta mañana y podamos también darle gracias a Dios por la salud que Él nos da y por la oportunidad que tenemos de estar con ustedes esta mañana también. Hoy nos toca estudiar el libro de Jueces, capítulo 2. Ya ayer nuestro hermano Eliseo tocó el capítulo 1, pero hoy vamos a ver un poquito más y sacar alguna lección práctica para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos. Aquí en el capítulo 2 encontramos la muerte de Josué. Josué que había tomado el puesto de Moisés. Josué que había sido usado para tener victoria sobre los enemigos. 110 años vivió Josué. Y a los 110 años el Señor lo llama a su presencia. Recuerdo hace ya varios años, platicando con mi esposa, me decía que ella recordaba mucho a su papá. Su papá murió cuando ella tenía 12 años. De modo que el testimonio que dejó el papá en la vida de ella y en sus hermanos fue impactante. Dice que unas horas antes de morir, el papá llamó a la esposa, a la mamá, y llamó a los 5 hijos. Y alrededor de su cama les dijo: hijos, esposa, yo ya voy a la presencia del Señor, pero quiero decirles que el gozo más grande de mi vida al ser llamado a la presencia de Dios no es tanto cuánto estoy dejándoles, si hay terrenos, si hay casas, y él había ahorrado algo para dejar a su familia, y fue muy útil después con esos terrenos y casitas que vendieron, pues la mamá de mi esposa pudo educar a los 5 hijos y darles carrera. Pero las palabras que quedaron en ella a los 12 años fue: hijos, esposa, no estoy dejando muchos bienes materiales. Me gozo que no los dejo sin nada, pero para mí lo más hermoso es que les dejo una fe y les dejo en las manos del Señor para que Él los guíe y los lleve el resto de su vida. Aquellas palabras impactantes quedaron como huella imborrable en la mente, en el corazón de los hijos y especialmente de mi esposa. Y muchas veces ella lo mencionaba, cómo su papá había dejado de herencia el conocimiento del Señor Jesucristo. Aquí Josué pasa por la misma experiencia. Josué llega a los 110 años, Dios lo llama a su presencia. Pero antes de irse, Josué también llama al pueblo y lo amonesta. Le dice: pueblo, ¿por qué tenéis esa tendencia de que cuando uno de los líderes se retorna al Señor o se retira, ustedes vuelven a esa vida anterior de idolatría, de pecado, de desobediencia? Y aquí en los primeros 10 versículos nos dice la palabra del Señor
que el ángel de Dios se presentó al pueblo y les dice, el ángel de Jehová, dice en el versículo 1, yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis derribado, más vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dios, quizá con un corazón quebrantado, les dice, todo lo que yo he hecho por ustedes y miren cómo me pagan. Todo lo que yo he dado a ustedes y miren cómo no lo han apreciado, cómo lo han menospreciado más bien. ¿Por qué hicieron esto? Y Dios les advierte y les dice en el versículo 3, por tanto yo también no los echaré de delante de vosotros, es decir, los enemigos que estaban ya influyendo en el pueblo, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Estas palabras casi se habían repetido allá en Josué capítulo 23 y versículo 13, cuando el pueblo también había no solamente olvidado los mandamientos del Señor, sino que ellos habían desobedecido y estaban teniendo relaciones con las mujeres paganas, estaban formando familias y hogares con aquellos que no eran temerosos de Dios. Y Dios les dice casi las mismas palabras. Miren en Josué 23:13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo, es decir, os atarán, por tropiezo os harán caer, por azote os harán sufrir, y estarán como espinas en vuestros ojos, os harán llorar. Todo esto porque no quisisteis venir a mí y obedecer y andar en mis caminos. Bueno, los ancianos que sobrevivieron a Josué también murieron. Pero dice en el versículo 8, murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, 110 años tenía, y los sepultaron en su heredad, en Timnatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y oiga esto, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová y que no conocía del poder y que no había tenido experiencias como los anteriores que ya habían muerto. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros queremos dejar a nuestros hijos? Muchos hasta han perdido la vida en pleitos y en cosas legales porque el papá no dejó bien especificado la herencia, como que si aquella fuera lo que vale la pena, como que si aquello fuera lo que es eterno. Sin embargo, allá en el Salmo 78 hay una amonestación muy hermosa para los papás. Yo quiero que la lean conmigo. Salmo 78, versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera. O sea, Dios tenía interés en esta generación, pero Él tenía más interés en la generación que viene. Él no quería que se repitiera lo que pasó aquí en Jueces, que la generación que se levantó no conocía las bendiciones, los milagros de Dios. Por lo tanto, su conducta era totalmente diferente. Pero aquí Dios, a través del Salmo 78, nos dice, los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. O sea, esto tiene que seguir de generación en generación. No puede mutarse. No puede decir, hasta aquí Dios estuvo con nosotros. Hasta aquí Dios nos enseñó. Hasta aquí Dios nos mostró su poder y sus milagros. No, la nueva generación tenía que conocer también aquello. Y miren rápidamente 3 razones que Dios quería enfatizar aquí. Dice,
para que ellos lo cuenten a la generación venidera. Una, a fin de que pongan en Dios su confianza. Dios está interesado en la fe de sus hijos. Dios está interesado en la fe de sus nietos. Dios está interesado en la confianza que ellos van a poner en aquel Dios que usted sigue, que usted cree, que usted adora, que usted está ahora transmitiendo a ellos. De modo que al contarlo, usted está levantando la fe de sus hijos. Y dice, y no se olviden de las obras de Dios, que no sean ingratos. Y tercero, que guarden sus mandamientos, que haya obediencia. Hermano, no se preocupe qué va a dejar a sus hijos en la forma material. Cuántas casas, cuánto terreno, cuánto dinero. Preocúpese en aquello que usted va a dejar a la generación que viene, pero algo que va a ser eterno, algo que va a durar para siempre. Y eso es la fe, la gratitud y la obediencia a la palabra de Dios. Dios no quiere que suframos como lo advirtió allá en Jueces, que el enemigo iba a venir a hacer lazo, que el enemigo iba a venir a hacer espinas, que iba a venir a hacer azote, que iba a venir a hacer tropiezo. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted ande en sus caminos, que usted disfrute de su presencia, que usted pueda morir descansando diciendo, he cumplido, he terminado mi carrera, he pasado a la próxima generación, he pasado a mis hijos, a mis nietos, lo que yo recibí, y ahora ellos tendrán que dar cuenta, pero ellos ya lo tienen. Preocúpese por eso, papá. Preocúpese por eso, mamá. No tanto en los bienes materiales, sino en aquello que no es corruptible, que no es sin valor, que no es algo que va a terminar y pasar. Que Dios le bendiga y le ayude. Y así como Josué, que llegó hasta el final de su vida y sabía que había enseñado al pueblo, pero el pueblo no quiso, hermano, ellos darán cuenta. Pero usted cumpla con su parte. Pase a la nueva generación la enseñanza, la herencia espiritual, para que ellos la pasen a la que sigue y a la que sigue hasta la cuarta generación o más. Qué bendición ver familias cuando se reúnen desde el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto. Qué bendición. Y todos guardando la fe, la gratitud y también el deseo de agradar al Señor y andar en sus caminos, la obediencia. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Señor, ayúdanos a valorar aquellas cosas que son eternas, aquellas cosas, Señor, que no se disipan, que no pasan, que sepamos pasar esto de generación en generación, que podamos cerrar nuestros ojos sabiendo que hemos cumplido y hemos dejado a la próxima generación aquello que es eterno, aquello que es hermoso. Gracias, Señor. Ayúdanos a valorar lo que tú nos has dado y a pasarlo con gozo a la próxima generación. En Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo que este próximo domingo tenemos 3 cultos, a las 9 de la mañana, a las 11 y a la 1. Escoja usted uno de los 3 y si puede venirse, véngase. Puede traer a sus niños, ellos pueden estar con usted en el culto presencial. También le recordamos que todos los días a las 9 de la mañana tenemos este devocional. Aprovéchelo para usted recibir alimento espiritual desde temprano y todo el día disfrute de esa bendición de la palabra de Dios en su vida. Recuerde también que el lunes tenemos la noche de oración, que usted puede conectarse, puede estar con nosotros en el tiempo que oramos como iglesia y como un grupo fiel lunes tras lunes. Que Dios le bendiga este fin de semana. Agradezco de veras
a cada uno de ustedes que nos escucha, a cada uno de ustedes que nos manda algún saludo. Hilda Bandera, bendiciones, dice Pastor Zapata. Javier Minuti, Jorge Fuentes, Patricia Arciniega, bendiciones, saludos. Hilda Bandera, también está Jorge Fuentes, Patricia Arciniega, Héctor David Yáñez, Mágica Garbra, Rosy Goitia, Beatriz Mendoza, bueno, una lista larga. Gracias, hermanos, por escribirnos y asegurarnos que están escuchando y que están aprendiendo también y creciendo en el conocimiento de la palabra. Gracias por sus oraciones, gracias por su cariño, por su cuidado, por su amor. Que Dios nos bendiga este fin de semana y puedan disfrutar de la palabra en su corazón. Dios les bendiga.